Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos todos y todas a esta, pues a esta tercera sesión del ciclo de Islam hoy, musulmanes hoy. Primero tenemos que pediros perdón y disculpas por haber cancelado la conferencia de Asma Lamravet y Ana Silva, por problemas ajenos a nuestra voluntad, pues no pudimos llevarla a cabo, con lo cual me consta que fue un poco, traumático para algunos, ¿no? Que esperabais escuchar a Asma. La intentaremos reprogramar después de Ramadán. Hay que comprender que estas son fechas muy ocupadas para la gente. Pero hoy, y gracias por vuestra paciencia, tenemos una mesa bastante interesante. Para mí, una de las que yo tenía más ganas y sobre todo de poder presentar y poder moderar, que es una mesa dedicada al conocimiento islámico, que no es un tema baladí, es un tema de que yo llevaba tiempo queriendo hacer un debate pues con dos figuras que a mí me parecen interesantes dentro del panorama hispanohablante. Dos figuras además que tienen una trayectoria muy interesante. El problema del conocimiento islámico en nuestra contemporaneidad, en un mundo globalizado, en un mundo, si se quiere, pues complejo, difícil, es un proceso que estamos viviendo actualmente y que, tenemos diferentes ejemplos y diferentes opiniones de cómo enfocarlo. El conocimiento islámico al final acaba siendo un eje, un axis mundi prácticamente, un eje transversal en la vida de muchas personas, en la vida de muchos de nosotros. Entonces, la forma de conocer, la forma de aprender o la forma de relacionarse con él es realmente importante. Yo quería plantear este hecho, a mi juicio, realmente interesante, pues con dos personas a las que primero voy a introducir brevemente y después ellos se van a presentar y van a presentar su enfoque. Y que tengo que agradecer porque sé que están bastante liados y están las agendas a tope. Una de ellas es prácticamente mi hermana, que es Asia Sannadi, Asia San, que todos lo conocéis como Asia San, que para mí es una de las personas pues, que crea un contenido en una línea del Islam tradicional pues, más interesante de Internet y que no renuncia a un discurso contemporáneo. La otra persona que tenemos hoy aquí es Mohamed Idrisi, que es imán, que es andaluz como yo y que además como dice él, es una persona versada en un conocimiento además en las dos orillas, porque ya nos contará que tiene una trayectoria bien interesante dentro del universo, digamos, de las ciencias islámicas. Así que, así a Mohamed, bienvenidos a esta sesión. Y bueno, me gustaría un poco que al hilo de esta pequeña reflexión que os hacía de cómo se experimenta el conocimiento, nos contéis un poco cómo habéis experimentado vosotros ese tránsito, ¿no? ¿Cómo es vuestro perfil en ese sentido? Adelante si queréis empezar así y después Mohamed, pues bismillah. Pues bismillah. Primero, gracias por tenernos aquí hoy. Y yo creo que cuando hablamos de trayectoria en el creyente musulmán, existen como dos trayectorias, ¿no? Trayectoria de alguien que se dedica al ilm, alguien que en nuestro caso, como por ejemplo Sidi Mohammed, que es imam, o hay otros tipos de, mashallah, de maneras de adquirir el conocimiento y de darlo, pero yo no estoy en esa categoría, yo estoy en la categoría de gente ordinaria que simplemente intenta conocer el din para poder aplicarlo. Entonces, no tengo una trayectoria como tal, yo simplemente soy una, inshallah, creyente si Dios quiere, que intento conocer a Allah Azza wa Jal, intento conocer su din para poder aplicarlo en mi día a día, ¿no? Entonces, para ello necesito saber cómo se hace el wudú, cómo se hace la salat. Si quiero ir, inshallah, al hajj o a la umra, tengo que saber cómo se hace. Entonces, pues evidentemente necesito fuentes de conocimiento. Yo he nacido en una familia musulmana en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, y he crecido como musulmana, digamos, al uso normal, alhamdulillah. Ayunábamos, rezábamos, pero no he tenido ninguna educación islámica, digamos, de peso durante mi niñez o juventud. Cuando vine a Suiza a estudiar, viví en una mezquita en la que, alhamdulillah, pude
pues rezar en la mezquita los 5 rezos, o algunos, porque a veces estaba en la universidad, pude asistir a clases y pude ver a un imam de mezquita que para mí portaba su nombre de imam, ¿no? Porque lo veías hablando, lo veías dando clases, pero también lo veías yendo a la compra, entrando, saliendo. Entonces eso, subhanallah, es como una enseñanza 24 horas. Además era mi vecino, conozco a su familia, ¿no? Entonces el ver eso me cambió la vida y él enseñaba Ihya Ulumuddin al-Ghazali, lo sigue enseñando. Entonces yo soy alumna digamos, de la trayectoria del imam de mi mezquita, más que nada. Y si me preguntas sobre mis libros de referencia, te diría 3 fundamentales según lo que yo necesito, que uno sería Ihya Ulumuddin de Abu Hamid al-Ghazali, segundo sería Ash-Shifa de Qadi Iyad, que me encanta para poder acercarnos un poquito más a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego Ar-Risala, que es un libro que enseña el fiqh básico de la escuela Maliki, pues para saber cómo hacer las cosas. Esto es lo que te podría decir. Bueno, muchísimas gracias, Asia. Bueno, y además hay que reseñar que ella es graduada en Derecho y es máster en Derecho Comparado, si yo no me equivoco, por la Universidad de Lausanne o de Ginebra. De Lausanne, sí. De los dos asuntos. Muchísimas gracias, Asia. Mohamed, Bismillah, cuéntanos un poco sobre ti. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Ante todo, Antonio, pues agradecerte que me hayas invitado y estar con vosotros aquí en estos momentos. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que sea de beneficio para nosotros y para aquellos que nos oyen, inshallah ta'ala. Y bueno, pues la trayectoria, lo que comentaba la hermana Asia, al fin y al cabo realmente todos somos estudiantes de conocimiento y aquella persona que piense que ya ha llegado al final de su trayecto es que tiene que volver a empezar, subhanallah. Porque cuando te das cuenta del conocimiento que puedes recibir del Corán y la Sunna, cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo poquito que sabes y lo que todavía te falta por adquirir y mejorar como persona y musulmán, alhamdulillah. Yo pues tuve la oportunidad, alhamdulillah, desde chico asistir a las clases en la mezquita y bueno, mi madre que es conversa, también desde que yo era pequeñito pues se preocupaba porque yo aprendiese esas suras. Me acuerdo cuando íbamos paseando por la calle y ella iba recitando las suras y yo la iba repitiendo. Después pues una vez que voy creciendo, pues ya voy a la mezquita a aprender la sura del último hizb y finalmente pues me acuerdo que cuando tenía unos 13 años pues yo jugaba en un equipo de fútbol y de repente pues un ojeador del Real Betis dice que quiere que yo vaya a hacer las pruebas. Entonces yo voy a contárselo a mi padre y mi padre pues se queda pensando y como que se asusta un poco, dice, uy, ese mundo del fútbol, un mundo peligroso y todavía muy chico. Dice, bueno, primero tú tienes que alimentar tu alma, tu imán y después ya veremos. Así que habla conmigo y al final pues decidimos ir a Marruecos y me apunté en una madrasa tradicional de Marruecos. Allí pasó casi unos 2 años, alhamdulillah, completo el Corán, la memorización del Corán, con lo que son de la forma tradicional, escribiendo en la hoja. Y después pues vuelvo a España, después de haber completado la memorización del Corán, con unos 15 años casi, unos 15 años aproximadamente. Pero una vez he vuelto ya como que me faltaba algo. Y digo, yo todavía me falta mucho por aprender y subhanallah, me encontré con un grupo de hermanos
que tenían conexión con gente del Instituto Islámico allí en Inglaterra, y me dijeron, ¿qué te parece si hablamos con el director y puedes ir a esa universidad? Y dije, bismillah, claro que sí. Así que alhamdulillah, pues ahí empieza otra etapa de conocimiento de otra manera, porque yo lo que había vivido es en Marruecos de una forma diferente. Y ahora era con una comunidad, sobre todo asiática, con otras formas también de presentar el conocimiento, subhanallah. Y la verdad también aprendí mucho del adab de allí en Inglaterra, porque una cosa es el conocimiento en sí, pero después también ese respeto que tienes que darle al conocimiento, el respeto que darle incluso al bolígrafo que utilizas para adquirir el conocimiento divino, alhamdulillah. Y allí pues paso 8 años, alhamdulillah, un año repasando mi Corán y 7 completando la carrera de Ulum, en la que pues empezamos con árabe, gramática, con fiqh, hacemos hadith, teología, cubrimos todos los campos importantes de lo que se llama Ulum Sharia, y terminamos con los seis libros auténticos de hadith, alhamdulillah. Pero eso, aunque suene como 7 años, todos los días, desde que antes del Fajr, ya que nos estamos levantando, hasta por la noche, cuando sales, cuando te gradúas, te das cuenta que ahora vuelve a empezar otra etapa de conocimiento. Y ahora es con pues, cómo te relacionas con la gente, el entender a otras personas que tienen otra perspectiva sobre el conocimiento islámico, y te empieza a enriquecer todo eso. Y ahora seguimos en ese camino, alhamdulillah. A la vez también pues aportando lo que podemos, alhamdulillah. Alhamdulillah, pues la verdad es que Mohamed lo que no nos ha contado es que él es el impulsor de un instituto que se llama Instituto Andalusía, que trabaja fundamentalmente con esto, con esta idea de enseñar de esta forma, pero usando tecnología digital, y además es el presidente y fundador del Congreso Internacional de Musulmanes Hispanos, CIA, CIIA, ¿no? Que es hispanohablantes, ¿no? Que es además importante porque da una visión general, ¿no? Bueno, pues he hecho vuestras presentaciones. Vosotros que estáis entre ese mundo tradicional, por una parte, y ese mundo, digamos, más contemporáneo, porque no podemos huir del mundo contemporáneo, yo quería empezar la reflexión sobre esta mesa, sobre autoridad y modelos de transmisión, que aunque suene muy académico, al final es una cosa de cómo comprendemos el Islam, cómo nos relacionamos. Yo creo que Asia y Mohammed, los dos, han dado unas claves muy interesantes, pero es cómo nos relacionamos sobre esto, ¿no? Entonces yo quería empezar un poco viendo en esta tensión entre tradición y contemporaneidad, que es el tema clásico que los islamólogos, es decir, los especialistas en la historia intelectual del Islam, nos dedicamos fundamentalmente, porque es una tensión muy grande. ¿Cómo se vive esto, digamos, ¿no? Y la primera pregunta sobre esto quería lanzarla hacia si existe algo así como una ortodoxia islámica, es decir, una opinión que debe prevalecer sobre otras y que normalmente va como asociada al poder. Algo así como si existe una jerarquía como en la Iglesia Católica, o cada musulmán debe construir su propio, en base a su propio conocimiento, digamos, su propio camino doctrinal. Si queréis, pues que empiece así y después responde Mohamed. Bismillah. Bueno, es una pregunta como muy académica o intelectual, y mi respuesta va a estar muy lejos de ello. Yo te digo desde mi experiencia personal, y como la mayoría de los creyentes, que somos personas que no podemos debatir este tipo de temas. Eso pertenece pues a la élite o a las personas que se dediquen al intelecto
o a dar opiniones jurídicas o científicas dentro del conocimiento islámico. Lo que yo sí te puedo decir es que la referencia es al Corán y Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en todo el aspecto que podamos conocer de él. No solamente los ahadices, que por supuesto, subhanallah, sino también los modales de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Porque muchas veces lo vemos en nuestra vida diaria, hablamos de cosas que nos vienen más grandes que a nosotros mismos. Empezamos a hablar de a'imma, de shuyukh, hablamos de corrientes, hablamos de escuelas jurídicas, como esto es así, y esto es así, o incluso el Corán, subhanallah. Hemos llegado, la arrogancia ha podido llegar hasta utilizar el Corán para, yo siempre digo esto, amargarle la vida a la gente. Y, o sea, es algo que Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca podría hacer, ¿no? Los modales de Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaban siempre, y él se sabía el Corán mejor que nadie, pero no iba como detrás de la gente estableciendo o imponiendo lo que es verdad. Y él conoce la verdad completa, ¿no? Entonces, si existe una ortodoxia o existen escuelas o existe una referencia, digamos, suprema, existe en el ámbito intelectual y ahí se puede discutir, pero yo creo que la alma, la gente normal y corriente, no podemos establecer qué es la ortodoxia o qué es incluso el conocimiento islámico, ¿no? Porque ¿qué es el conocimiento islámico? Es la teoría, es aplicar la teoría, es tenerlo en el corazón primero. ¿Qué hacemos, no? Porque yo me sepa un hadith o me sepa qué dice el Imam Malik radiallahu anhu, qué dice tal o cual, no significa que yo tenga que ir imponiéndoselo a los demás, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el tener la referencia del Corán, la Sunna, pero los modales siempre. Pues, puedo yo utilizar lo que quiera, aprender. Luego el alim es diferente, el alim debe conocer todo, el alim debe incluso poder debatir ciertos temas, pero eso no es mi campo. Mohammed, adelante. Pues respondiendo a tu pregunta sobre lo que es la ortodoxia, si existe esa ortodoxia como existe en el cristianismo, como la Iglesia Católica, etcétera, pues no es el caso. Nosotros, ante todo, pues sabemos que cada persona tiene una relación directa con Allah subhanahu wa ta'ala y nadie puede estar entre una persona y Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, nos basamos en que ese es el principio, pero después, como bien decía la hermana Asia, todo lo que nosotros pues tenemos y damos gracias a Allah subhanahu wa ta'ala que para guiarnos en esta vida a través de estas pruebas que tenemos, pues es el Corán, que es la palabra de Allah, y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la sunna en sí pues abarca lo que son sus dichos, hechos y aprobaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo lo que hizo, cómo hizo las cosas, cómo sonreía, todo eso entra en lo que podríamos llamar la sunna de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después, si vamos a hablar sobre el conocimiento en sí, pues alhamdulillah sí que es verdad que dentro del Islam que hay una diferencia, podríamos decir, con otras naciones, y qué es lo que lo hace especial, es como Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho que se proteja esa sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, se proteja la palabra de Allah, y eso se consigue sobre todo a través de esos profesores que son una cadena directa hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El poder decir, por ejemplo, como es mi caso y el caso de muchísimas personas que tienen ijaza, por ejemplo, en hadith, que pueden decir, bueno, pues yo tengo este hadith que me llega desde mi profesor y su profesor es tal, hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y saber quiénes son las personas que hay en esa cadena, saber de su vida, poder clasificar ese conocimiento,
pues eso es una gran bendición que tenemos nosotros y con la que nos aseguramos de que las enseñanzas que nos transmitió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos llegan correctamente. Después está lo que es el tema con que se comentaba, pues espiritual y cómo aplicarlo, y lo que son las escuelas. Si vamos a hablar de ortodoxia refiriéndonos a solamente una forma de ver el Corán y la Sunna, pues estamos equivocados porque incluso en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues había diferencias de opiniones sobre, sobre algunos temas. Y vamos, hay un hadith muy conocido sobre este tema en concreto, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a los sahaba de que no deben hacer el salat del asr hasta que lleguen a Khaybar, y unos lo entienden de manera literal y otros entienden que a lo que se refería que tenían que llegar lo antes posible. Entonces, por lo que uno se para en mitad del camino porque dice se nos va el salat del asr y vamos a perderlo y va a empezar el salat del mar, y otros dicen no, el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho hasta que lleguemos ahí y lo hacemos ahí. Cuando llega al profeta sallallahu alaihi wasallam, pues al fin y al cabo ambas opiniones estaban basadas en las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si mientras se mantenga la esencia del Islam, se mantenga esa misericordia que transmite el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa misericordia que nos transmite la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y teniendo en cuenta el gran legado intelectual y todo lo que nos han ofrecido nuestros profesores, pues alhamdulillah, esas opiniones hay que respetarlas, esas opiniones son parte del Islam en sí, y no podemos caer en el error de decir, pues mi escuela es la única que está correcta o mi forma de pensar es la única que está correcto. Es verdad, hay algunas opiniones, hay algunas cosas que gente dice y que intentan atribuir al Islam que en sí no están basados ni en el Corán ni en la Sunna, y eso claro que ya sería otro tema. Pero mientras lo que hagamos esté basado en lo que nos ha enseñado Allah y el profeta sallallahu alaihi wasallam, como he visto, que puede haber diferentes opiniones, pues alhamdulillah todo eso es aceptado en el Islam. Muchísimas gracias a los dos y tenéis mucha razón. Por una parte, a mí me ha recordado mucho a cuando yo estuve estudiando en Senegal y en Mauritania, lo primero que yo veía era precisamente eso que decía Asia, de un adab en la práctica, un adab con el conocimiento, un cuidado con ese conocimiento, pero por otra parte la importancia de la ijaza, la importancia de la cadena, la importancia de la sílsila, que es la que nos protege de ese juego que siempre cuando se le explica a los alumnos en clase, del juego del teléfono, ¿no? De uno a boca se pueden perder, y tú dices, ¿cómo es posible que no se pierdan los hadices? Dice, porque hay una ijaza clara, porque hay una sílsila clara, hay una serie de permisos que permiten eso. Bueno, claro, esto nos da un punto de tensión muy interesante, porque claro, hasta ahora estamos hablando de medios muy tradicionales, sentarse delante del maestro, escucharle, sentirle, ver su mirada, pero claro, ahora aparece una cosa, con la irrupción de las nuevas tecnologías, pues cualquiera puede comprarse una webcam, un ordenador, y convertirse en el telepredicador de moda. Esto no es una cosa exclusiva del Islam, está dándose en todas las corrientes espirituales. Amenaza por una parte la tradición y sobre todo propone un tipo decían algunos sociólogos, de democratización del conocimiento. Pero claro, cuando estamos hablando de algo tan serio como el ilm o la sharia o la propia espiritualidad o la propia experiencia bueno, pues de esa parte más sutil, ¿qué está pasando? Es decir, os querría preguntar, ¿cómo sabemos que alguien que nos habla de Islam es fiable? ¿Cómo creéis que se mide o se legitima la autoridad de alguien que se sienta delante de una pantalla a contarnos? Porque esto yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI. Yo puedo abrir una cámara, pero si no tengo adab, puedo estar diciendo barbaridades y la gente puede creerme solamente por estética. ¿Qué opináis? Adelante, así, a bismillah. Pues, subhanallah. Por una parte, no podemos conocer quién es un verdadero sheikh o quién es un verdadero ustad
porque pues no tenemos evidentemente ni los parámetros ni el conocimiento de poder distinguir a un sheikh de otro. Eso requiere como mucha experiencia y requiere haber vivido y haber visto a sheikhs y a Sésida, ¿no? Haber visto profesores, cómo se comportan, cómo enseñan y tal. Entonces, yo creo que la mayoría de personas no podemos saberlo, y menos delante de una pantalla, porque hoy en las redes sociales, y lo digo en primera persona, yo puedo contar lo que me dé la gana y puedo dar una imagen de mí como yo quiera, ¿no? Porque solo me ven algunos minutos durante la semana, ni siquiera todos los días. Entonces, puedo crearme un personaje, subhanallah. Lo que yo podría decir sobre ello es que lo único que podemos hacer es escuchar a la persona y ver los modales que tiene al tratar ciertos temas, ¿no? Porque por mucho que un tema sea verdad, se debe transmitir de una manera. Y también hay que tener en cuenta quién nos está escuchando. En Internet nos está escuchando todo el mundo. Pueden ser personas creyentes, pueden ser personas creyentes de otras religiones, pueden ser personas que van en contra de tu creencia. Entonces tenemos que tener en cuenta la audiencia que tenemos. Entonces no podemos hablar de cualquier cosa de cualquier manera, por mucho que sea verdad, porque ya vemos que hay gente que dice, no, pero esto es así, ¿no? Ya, por mucho que sea así, no se puede decir de cualquier manera, y menos en cámara y así, ¿no? Esto por una parte. Entonces, lo único que podemos ver son de qué habla, los temas que elige la persona, ¿no? Y los modales con los que los transmite. Aparte, porque yo hago vídeos, ¿no? Y creo contenido, es muy importante para las personas como nosotros de darnos cuenta que no somos nadie. O sea, yo no voy a enseñar absolutamente a nadie, yo no voy a cambiar la vida de absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué estoy haciendo vídeos? Bueno, estoy haciendo vídeos simplemente porque cuento que tengo hermanas, en mi caso, o hermanos, y quiero compartir con ellos lo bueno que he podido recibir, pero siempre con la conciencia de que puedo estar transmitiéndolo mal y que puede que una persona lo entienda mal. Entonces, siempre esa humildad en ese sentido. Y personalmente creo que, bueno, eso lo hablaremos igual más tarde, pero el conocimiento, yo creo, el conocimiento real no se puede aprender en Internet, yo creo. O sea, porque es muy fácil aprender por Internet. Yo me siento, me pongo una pierna sobre otra, cojo mi móvil y empiezo a ver, y mashallah pienso que estoy aprendiendo, ¿no? Si lo que estoy escuchando no lo implico en mi vida cotidiana y solamente me sirve para decir, mashallah, he escuchado este sheikh, entonces ya estoy aprendiendo. Eso solamente creo que alimenta un lado negativo de mi corazón. Porque luego ya digo, no, pero yo he escuchado este sheikh y ha dicho no sé qué, ¿no? Y utilizo su ilm para discutir, para debatir, para incluso crear grupos que ahora están muy de moda en WhatsApp, en Instagram o tal, para debatir qué dice este y qué dice el otro, ¿no? Insultar a este o insultar al otro. Entonces, mirad hasta dónde ha llegado el ilm de una persona. O sea, lo hemos empezado a utilizar para hacer el mal, ¿no? Entonces, por eso hay que ser como muy cuidadosos en este tema. Wallahu a'lam. Muchísimas gracias, Sia. Mohamed, bismillah. Bueno, ante todo, estábamos comentando sobre lo que es el poder adquirir conocimiento a través de Internet, lo que son los profesores, mashaykh. Creo que es importante entender los términos y a veces quizás también lo que significan. Tradicionalmente, bueno, la palabra en sí, lingüísticamente hablando, sheikh es una persona vieja, una persona que ya ha tenido muchos años de experiencia y pues por ello se va a esa persona para pedirle consejo, ¿verdad? Después esa palabra pues ya se empieza a utilizar para aquellas personas a las que se les pide consejo, tienen conocimiento dentro del din, incluso aunque no sean personas de avanzada edad. Un ejemplo de ello es el Imam Malik, que ya incluso a los 17 años ya estaba sentado en la mezquita de Medina, pues dando clases y ya era una referencia en la ciudad de Medina, que había muchísimos, mashallah, ulama.
Entonces, eso es como lo que sería el sheikh tradicional, ¿no? Y también dependiendo, incluso podríamos decir, de zonas, pues se utilizan unas palabras diferentes. Hoy en día, sí es verdad que nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado cuando utilizamos la palabra sheikh y a quién se la atribuimos, porque entonces podemos caer en el error que comentaba la hermana Asia, que una persona que no tiene en sí una base sólida de conocimiento, eh, simplemente se puede autodenominar sheikh o su círculo le llama sheikh y ya se le considera sheikh por ello, se considera una persona fiable para transmitir el conocimiento y puede hacer más daño que beneficio. Por eso, hoy en día, pues dentro de la gente de conocimiento se intenta utilizar solamente esas palabras para gente que tiene una tradición, gente que ha conseguido un certificado a través de una institución islámica reconocida. Y cuando decimos institución islámica, pues hay formas diferentes. Está la institución que está organizada por años, con exámenes, etcétera. Y también están las otras instituciones que son, pues vas pasando de un sheikh a otro sheikh y formas diferentes de enseñanza. Pero, ante todo, la responsabilidad sobre todo recae sobre aquella persona que busca el conocimiento. Estás buscando algo esencial que de alguna manera puede ser peligroso si no lo utilizas correctamente y si no lo adquieres de la fuente correcta. Y también de la persona que se pone en el lugar para enseñar. Nosotros entendemos que la medicina, pues no cualquier persona puede ponerse a hablar de medicina. Y la medicina en sí, incluso imaginaros si una persona se pusiera a estudiar libros de medicina por sí sola y un día entrase en un quirófano y llevase a cabo una operación, aunque esa operación tuviese éxito, acabaría seguramente en la cárcel por lo que ha hecho, por entrar ahí sin, sin seguir el protocolo, ¿no? Y estamos hablando de la medicina que puede ser un peligro para nuestro cuerpo en este dunya. Cuando hablamos del conocimiento divino, estamos poniendo en peligro tanto el dunya como el ájira. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo cual, si quieres buscar conocimiento, eso es una gran bendición de Allah subhanahu wa ta'ala que ha puesto en tu corazón, pues asegúrate en buscar a las personas que te lo van a transmitir de verdad. Dicho esto, después entra el factor Internet. El factor Internet pues tiene sus pros y sus contras. Si hablamos de Internet de Sheikh Google, yo diría que mayoritariamente sus contras, a no ser que sea una persona ya cualificada y tenga las herramientas para moverse en ese mundo de poder filtrar. Pero una persona que acaba de empezar a practicar y ahora mismo llega Ramadán y dice, alhamdulillah, bueno, pues vamos a volver a Allah subhanahu wa ta'ala y voy a empezar a ver cómo tengo que hacer esta cosa o tal asunto, y se pone a buscar en Google, pues puede acabar, perdón, puede acabar mal. Entonces, eso por un lado. Pero después, alhamdulillah, también sí que es una bendición el Internet. Nosotros desde Andalucía llevamos trabajando, alhamdulillah, ya casi 8 años, y nuestra primera etapa ha sido toda simplemente aquí en el centro que tenemos en el barrio, pero subhanallah llegó la pandemia, llegó el COVID y dijimos, ¿qué? ¿Cerramos y se acabó o nos movemos a online, al mundo online? Y empezamos así, subhanallah, y se nos han abierto unas puertas que ahora llegamos a gente que nos dice, alhamdulillah, que habéis sacado esto al internet porque no teníamos a nadie a quien acudir para conseguir este conocimiento. Estoy hablando que tenemos, subhanallah, incluso alumnos del Amazonas, que se conectan desde el Amazonas y están aprendiendo con nosotros, alhamdulillah. También, bueno, astagfirullah, nunca debemos cometer el error de decir que nosotros pues lo que hacemos es lo mejor, etcétera, ¿no? Pero alhamdulillah, la verdad que tenemos nosotros una filosofía que es el
asegurarnos de que tenemos a profesores cualificados para ello. También nuestros profesores pues son nativos en español, gente que ya sean conversos o sean hijos de conversos, lo cual también les hace entender muy bien el contexto y cómo transmitir ese conocimiento. Y nuestra filosofía además es lo que comentábamos antes. Muchas veces se enseña el conocimiento de una manera como que esta es la única forma de hacer las cosas correctas, y ten cuidado con estos profesores o ten cuidado con esta escuela que no lo hacen bien. Y entonces nosotros pues no trabajamos de esa manera. Intentamos que nuestros estudiantes tengan la mente abierta, sabiendo lo que hemos comentado anteriormente, de quién deben recibir su conocimiento, quién es un sheikh, hablando en terminología que utilizamos hoy en día, como he explicado anteriormente, y sin olvidar la espiritualidad y el adab para ello. Muy buenas reflexiones, mashallah, de ambos, porque habéis tocado una gama de temas muy interesantes. Por una parte el tema de la humildad, por la otra parte el tema de la confianza. Ha salido, por supuesto, Sheikh Google, que es una figura que siempre aparece cuando hablamos de estos temas, porque Sheikh Google, Maulana Facebook y ahora podríamos llamar Ustad Instagram, están construyendo parte del imaginario que muchos jóvenes tienen hacia el Islam. Y esto es, como decíamos, los creadores de contenido tenemos que tener un especial cuidado, porque podemos generar pues problemas en ese sentido, podríamos generar ciertas dificultades en el aprendizaje. Y además, como decía Mohammed, lo ha dicho muy bien, si la medicina al final toca el tema del cuerpo, pues imaginaros lo que toca el tema del corazón, que al final es un tema de ágira, ¿no? Esto es complejo, esto es un tema complejo, y por aquí va mi siguiente pregunta que os quiero lanzar, porque a mí me preocupaba especialmente un fenómeno. Bueno, sabéis que estamos en nuestra sociedad globalizada yendo al populismo por todas las partes, es decir, está todo lleno de sentimentalización, está todo lleno de hiperamplificación digamos, de lo digital, es decir, vemos un montón de elementos que a día de hoy están configurando nuestro mundo, no nuestro modo, pero también nuestro modo de comprender toda la realidad. Es decir, todo está mediatizado, todo está virtualizado. Entonces, en ese sentido, uno de los fenómenos del populismo, que sabéis que el populismo lo podemos definir como intentar salvar a alguien, aunque esta persona no quiera, pero se le dice que es lo mejor, y si no, se le fuerza, aparece en el tema de las fake news, ¿no? Estamos hartos de ver en las noticias el tema de fake news, de información falsa, de conocimiento falso. ¿Vosotros creéis que esto también se está dando en el Islam? Y si creéis que sí, ¿cuál es el grado de amenaza que tienen las fake news? Porque esto es un tema que yo creo que es fundamental, porque evidentemente en el mundo tradicional el maestro es una persona de confianza, el maestro transmite el conocimiento que le han enseñado sus maestros durante generaciones, y ahora nos encontramos con que alguien puede soltar un bulo, un simple post de WhatsApp, una simple foto en WhatsApp, un simple post en Instagram, puede generar un gran malentendido. ¿Existen esas fake news, que sería un fake ilm, en el mundo islámico? Así, a bismillah. Bueno, además tú hablas de ello en tu libro, ¿no? Populismo islámico. Tienes ahí un capítulo sobre este tema. Entonces yo creo que serías el más indicado para hablar de este tema. Pero ya que nos pasas la pelota, personalmente creo que todo conocimiento que se utiliza para intereses personales o intereses que no se declaran a la audiencia es fake, no, o sea, no es real, no es verdadero. Por mucho, ya os digo, como he dicho antes, por mucho que sea algo realmente auténtico, ¿no? Por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo que puede que moleste a algunas personas, pero lo hacemos mucho y tenemos que tener como cuidado, ¿no? El hecho de publicar un hadith, yo cojo un hadith de Google
lo veo, no lo he leído, no lo he meditado, no he intentado comprender qué quiere decir, no he visto qué dicen los ulema o qué dicen los suyos sobre este hadith, ¿no? Entonces yo hago un post Instagram sobre este hadith para defender una idea que yo ya tenía preestablecida, ¿no? Entonces, primero va mi interés, luego utilizo Google, YouTube, algunas personas que hablan del tema que yo quiero tratar, y lo utilizo para mi propio interés, ¿no? Para mí eso ya es fake, ya es algo que para mí no es válido escuchar ni leer ese tipo de información. Y desgraciadamente hoy en redes, nosotros los seres humanos somos arrogantes casi por naturaleza. Tenemos enfermedades en el corazón ya desde que llevamos acarreando toda nuestra vida, ¿no? Encima con las redes sociales que vemos números de seguidores, números de likes, números de comentarios, ya se nos sube más a la cabeza. Y es muy fácil utilizar el din para nuestros intereses, aunque sea el interés de simplemente ser la persona que más seguidores tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que yo consideraría fake. ¿Y qué podemos hacer ante ello, no? Pues yo cuando vaya a leer una información o vea una información de alguien, primero tengo que ver la apertura que tiene esa persona, ¿no? Lo que hablaba antes el Imam Mohammed, que decía que en el congreso que él está dirigiendo ahora mismo, intentan que sus alumnos sepan que no es la única verdad, ¿no? O que hay varias opiniones, ¿no? O que hay diferentes referencias a las que podemos mirar. Eso es muy importante. Cuando una persona me va a hablar de una información, tiene que ser una persona humilde cuando me presenta esa información, aunque sea el hadith, aunque sea el Corán mismo, aunque sea una ayah, ¿no? No decir, no, el Corán dice esto, punto final, y ya el resto no vale. A mí eso ya invalida invalida a la persona que me quiere dar la información. Wallahu a'lam. Muchas gracias, Asia, porque creo que además has tocado un punto clave que es NAFs y redes sociales, que siempre acaba funcionando y es como una especie de recuerdo de, pues, de todo ese tipo de problemas. Mohammed, Bismillah. Pues, bismillah. Hablando sobre el tema de fake y comparándolo con fake news, pues sí, y creo que lo hemos tocado anteriormente, que es muchas veces ocurre a una persona que, alhamdulillah, pues haciendo una cosa o la otra, se empieza a ser popular en las redes sociales y empieza a conseguir seguidores y de repente, pues la gente empieza a hacerles preguntas sobre el din. Y está claro que tenemos que diferenciar, ¿no? Ahí están esas preguntas en las que nosotros podemos, como musulmanes cualquiera, pues apoyar a una persona en su camino hacia la fe, ayudándole con su imán, etc. Y después está el tema de fiqh, temas delicados de aqida, etc. Y muchas veces caemos en el error de meternos en temas de los que no estamos preparados para hablar sobre ellos. Entonces, ahí sí que ya podríamos entrar en lo que hablar de fake ilm. Una persona que no está preparada para hablar sobre ciertos temas, empieza a hablar de ellos y además, subhanallah, yo entiendo que para la gente común, no la gente común, sino la gente que no tiene ese nivel de conocimiento para poder diferenciar, pues ve que ha utilizado una ley de Corán o está utilizando un hadith, pero no pueden diferenciar si lo está haciendo el istinbat, como se dice, el análisis, correctamente. Una persona que tiene conocimiento se da cuenta simplemente al decir 2 o 3 palabras de lo que está haciendo, pero eso es muy peligroso y empieza, yo creo que ya cada uno es responsable de sí mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener ese filtro y no simplemente ver a una persona que tiene muchos seguidores, ya por eso
voy a escuchar lo que dice, sino vamos a preocuparnos por informarnos de esa persona dónde ha estudiado, de dónde ha conseguido su conocimiento, qué es lo que nos está transmitiendo. Y también el hecho de que a través de los frutos puedes conocer el árbol, ¿no? Con las palabras que dice, cómo se refiere a otras personas, cómo se refiere a algunos temas en concreto. Entonces, pues sí, existe ese fake ilm, puede hacer muchísimo daño, pero creo que en el tema de las redes sociales tú no puedes ir censurando a la gente y creo que tampoco es beneficioso entrar en ese círculo, ¿no? De ahora empezar a tachar, bueno, fulanito no lo escuchéis porque tal, 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 tal. Creo que cada uno como musulmán debe responsabilizarse y ser consciente de lo que hemos comentado anteriormente, que el conocimiento es algo muy importante, un conocimiento que Allah revela a través del ángel Jibril alayhi salam, al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que se transmite con mucho esfuerzo, con mucha delicadeza, con mucha ternura, con mucha misericordia, y que es una amana que nos llega a nosotros y que tenemos que hacer llegar a las siguientes generaciones. Eso no tenemos que olvidarlo. Entonces, hablando sobre, por ejemplo, la gente que habla de Islam en Internet, en las redes sociales, hay gente que simplemente habla de espiritualidad, ayuda a los demás en su camino, hay otras personas que, por ejemplo, son especialistas en un tema concreto y simplemente pues lo acercan a la comunidad musulmana, pero que lo que tenemos que asegurarnos es que esa persona que nos está hablando de ese tema en concreto sabe de lo que habla, y nos preocupamos por conocer sus fuentes, inshallah. Con eso creo que podremos salvarnos del fake in de la misma forma que nos podemos salvar del fake news, ¿no? Sabiendo cuál es la fuente. El tema de las fuentes es uno de los temas prioritarios en este aspecto porque nos permite además ser conscientes de lo que significa. Es decir, al final, si hablaba del tema del NAFS, uno de los principales puntos o de los primeros puntos que te enseñan cuando empiezas a estudiar ciencia islámica es la propia tahara, es decir, las normas de pureza para acercarte, pero también hay unas normas de pureza del corazón, que es la tasquía, y es un proceso, ambas se tienen que equilibrar para que una no incurra en la otra, para que el NAFS no se convierta en un punto central. Y de hecho, sobre los mecanismos, esos de conocimientos que hablabais, precisamente pues las ideas de los análisis profundos, de lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los hadices. Yo creo que la ciencia del hadith es una de las grandes olvidadas para la mayoría de los musulmanes, ¿no? Y hubo desafortunadamente toda una corriente que deslegitimó a principios del siglo XX, y lo podemos ver en algunos personajes, ¿no? Que deslegitiman el hadith como una de las fuentes fundamentales para comprender el derecho islámico, porque yo siempre digo que es muy sencillo coger la primera parte de la shahada, la ilaha illallah, especialmente para un converso, pero muy difícil comprender qué es Muhammad Rasulullah, es decir, qué significa que Muhammad es el mensajero de Allah. La construcción de todo esto es lo que la tradición enfatizaba desde una visión global y no simplemente desde una visión, digamos, parcial o con menos fuerza. Sí que me gustaría ir terminando pues con engarzar todo esto que hemos dicho con la idea de educación. Ambos habéis estado en programas educativos, más o menos, bueno, en el caso de Mohammed, más formales, en el caso de Asia, de otro tipo, mucho más comunitarios. Me interesa porque ahora mismo hay un debate muy grande en la comunidad. Hay un debate muy grande en la comunidad que viene como una especie de digamos, de réplica del debate que ha habido en el mundo anglosajón, especialmente porque hay que nos plantea el hecho de dónde colocamos las ciencias islámicas, dónde deben estudiarse, en un ámbito más bien privado, en un ámbito donde sigue primando pues un tipo de enseñanza, un tipo de episteme pues que tiene que ver con por ejemplo, la incorporización del conocimiento, que tiene que ver, por ejemplo, mucho más con una visión que tiene
con esos aspectos, con esos parámetros más tradicionales, lo que decía Mohamed antes, después de estudiar con la tablita, con la lauja y con la tinta y borrarla y todo es lo que tiene todo eso que ver, o como lo estudiamos en aulas a través de, por ejemplo, programas públicos, ¿no? Y decía que es un debate que se nos ha planteado, es un debate muy complejo, porque ya decimos que, por ejemplo, en espacios como Francia es un debate perdido, en Centro Europa. Sin embargo, en el mundo anglosajón se ha llevado, digamos, a un equilibrio bastante interesante. Un equilibrio que, por otra parte, ya sabéis que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de... Para mí el más paradigmático es Zaytuna College de Hamza Yusuf. O sea, yo tuve la suerte de verlo hace un par de años y me pareció la experiencia definitiva. Es decir, un sitio donde puedes estudiar tradicionalmente con gente con iyasa, pero que no dejas las últimas tendencias en ciencias sociales, ¿no? Entonces, mi pregunta va encaminada por dónde debemos buscar ese conocimiento, dónde tenemos que encontrarlo. En el majlis, entendido como ese círculo en el suelo con el maestro, como se estudia en Fez, en Senegal, en Nigeria, o en un aula de clase, en un programa público o privado que desarrolle unas competencias más cercanas a lo que hoy entendemos por educación. ¿Cómo creéis que deberíamos enseñar el Islam en la comunidad en un contexto como el europeo? Y especialmente en el español. Así que, Asia, bismillah. Bueno, yo creo que depende lo que quieras o lo que estés buscando, ¿no? Porque si, por ejemplo, quieres conocerlo todo, saberlo todo, quieres estudiar las ciencias islámicas en profundidad, como antes contaba el imam Mohammed, y evidentemente tienes que tener un parkour totalmente diferente y tienes que esforzarte. O tú mismo, Siri Antonio, irte a África, irte a Marruecos, sentarte delante del que quieras aprender, ¿no? Y hacer el gran esfuerzo de moverte para poder aprender, ¿no? Entonces depende muchísimo de qué tipo de conocimiento aspiras. Yo he tenido la oportunidad de poder estudiar ciencias islámicas como tal, de universidades como tal, pero para mí personalmente, como hacía, prefiero ver a un sheikh andar, ¿sabes? Yo siempre, lo he dicho muchas veces, la gente también se imagina cosas según las palabras que yo diga, porque claro, como no estamos acostumbrados a hablar de estas cosas, cuando te dices un sheikh que anda, tú dices, pero esta, no sé, debe... No, cuando subhanallah ves al sheikh entrar, cómo saluda a la gente, cómo la mira. Incluso si la gente no va a saludarle, él se acerca hacia la gente, sonríe. Hay una persona que está alejada o que está como avergonzada y se acerca hacia esa persona y la abraza, ¿no? A mí eso me ha enseñado muchísimo más que todo lo que he podido leer o aprender de muchos profesores. Bueno, creo que nunca lo he dicho en público, pero ya que estamos hablando de ello, alhamdulillah, he tenido la oportunidad de aprender de profesores de la Universidad de París, de la Universidad de Medina y de la Universidad de Qarawiyyin de Fez. Pero no se compara para mí, lo que yo necesito no se compara al tener a tu sheikh delante que trate un tema. No sé si hay que parar porque si Antonio se llama... ¿Te has bloqueado? No sé. Pues eso, decía que no se compara el tener a un sheikh delante, ver su adab, sus modales, tratamos un tema y tú preguntas algo y si te tiene que poner en tu sitio de alguna manera, te pone. Entonces, el hecho de ver, uy, si he sido arrogante, mira cómo he tratado a mi compañero, hoy he aprendido esto esta mañana y luego a la tarde cuando he entrado a casa no le he aplicado con mi marido. No, porque yo no quiero aprender el Islam para enseñar un diploma. Yo no quiero aprender el Islam para decir que sé, inshallah, espero. Yo quiero aprender el Islam bi'idhnillah ta'ala para poder ser creyente, servir a Dios, conocerle y caminar hacia Él. Esta es mi, inshallah, espero, intención bi'idhnillah ta'ala. Entonces, yo creo
cuando decías Mejlis, o sea, sentarte delante de un sheikh versus aulas, hombre, Zaytuna College es mucho decir, pero para mí es como comparar un buen plato de una abuela en su casa que ha pasado todo el día cocinando y te lo va a poner, y comida rápida. Es que si tienes hambre es mejor comer en casa de tu abuela, pero claro, si no tienes esa casa de tu abuela para comer, pues bueno, come de mientras lo que puedas y inshallah esperemos que Allah Azza wa Jalla algún día nos ponga uno de esos buenos platos. Esta es mi experiencia personal, ¿eh? Y luego cada uno necesitará lo que necesitará. Pues adelante, Bismillah, Imam Mohammed, adelante. Creo que en el tema de la educación islámica que lo habíamos comentado anteriormente, lo que es la suhba, el acompañamiento del profesor es algo fundamental y yo me he beneficiado de ello muchísimo. Seguramente no estaría donde estoy si no fuese por esa suhba y me sigo beneficiando. Y aunque hoy en día pues esté más lejos de mis profesores, pues ya el haber estado tanto tiempo con ellos y el poder volver cuando lo necesito, consulta, también ese check que tienes que hacerte, ¿no?, espiritualmente, pues es muy, muy importante. Habiendo dicho esto, también hay que tener en cuenta el hecho de que no todas las personas tienen las mismas posibilidades. Entonces, dentro de lo que cabe, pues siempre hay que facilitarle a la comunidad, a cualquier persona que quiera conseguir conocimiento, el que lo tenga a su alcance. Y eso, mejor o peor, porque está claro que siempre el estar cerca de una persona va a tener un impacto mayor, ya sea de manera positiva o negativa. Si es una persona, mashallah, un sheikh que hace las cosas correctamente, inshallah siempre será positiva. Pero también hay que, diciendo esto, también hay que tener en cuenta de que los shuyukh también son personas, que no son ángeles. Muchas veces también se tiene en la mente que un sheikh es un ángel, que no puede cometer ningún error, que no... y ay, he visto a mi sheikh, he visto a quien yo consideraba sheikh hacer esto y ya yo no quiero nada con él y tal. Astaghfirullah, como si aquí estuviésemos... es un error en el que cae mucha gente. Entender ante todo que los shuyukh pues también son personas y pueden cometer sus errores y, y lo que hay que tener en cuenta es cómo nos enseñan y cómo se esfuerzan ellos, y no en momentos específicos. Y volviendo al tema, entonces una persona que no tiene a nadie en su comunidad que le ayude que le traiga el conocimiento, pues alhamdulillah, si se puede hacer a través de internet, se puede hacer a través de otra forma. También hay que tener en cuenta esto que hablamos del internet, porque yo puedo tener un instituto online en el que yo pongo cursos que la gente tiene que ver así, darle a play, verse y completado y hacer un examen online y tal, y nunca he tenido la oportunidad de hablar con el profesor. Y otra cosa es, aún teniendo en cuenta de que estamos teniendo una educación a través del ordenador, pues que hables directamente con tu profesor, que te corrija en ese momento, que tengas esa relación cercana en la que sientes que, subhanallah, conoces a esa persona de toda la vida. Y eso también es posible. Entonces, animar a cada uno, pues según a lo que aspira, como había dicho la hermana Asia, pero el conocimiento es algo que todos debemos esforzarnos para conseguir en nuestra vida, que es fundamental para reconocer a Allah, porque es que no llegaremos a ser buenos musulmanes hasta que no conozcamos bien quién es Allah subhanahu wa ta'ala, quién es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces es algo fundamental. Si yo no tengo la oportunidad de irme a tal lugar y estar un tiempo, porque económicamente o por otra razón, o porque no me lo permiten mis papeles, o etcétera, pues no pasa nada.
vamos a buscar otras alternativas y nosotros como comunidad debemos esforzarnos para que esas otras alternativas estén disponibles para la gente, inshallah ta'ala. Y esforzarnos, porque al fin y al cabo el conocimiento se trata de esfuerzo y sinceridad. Mientras tengamos la sinceridad, sigamos la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y nos esforcemos, inshallah ta'ala, pues llegaremos a una buena meta, inshallah. Alhamdulillah por tus palabras, Imam Mohammed, porque realmente las palabras de ambos sintetizan muy bien esa idea. Por una parte, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Asia, porque es verdad que no hay nada comparable a aprender con un maestro o de un maestro cara a cara, sentado, tomando un té, por ejemplo, y que te explique pues todo elementos y sobre todo que te dé ejemplo vital de lo que, bueno, se lleva llamando esa idea que deviene de aquel hadith que contaba Seira Aisha radhiyallahu anha, el tema de que Mohammed era un Corán andante. O sea, era el lo que llaman los antropólogos anglosajones el embodiment, incorporizar el Islam, vivir el Islam desde dentro y no solamente, bueno, pues como una doctrina, una práctica espiritualista, no una práctica holística. Es decir, el Islam tiene ese punto tan importante, tan necesario. Y por otra parte, como decía el imam Mohammed, el tema de acercar a la gente a este universo, pues al universo del conocimiento, a intentar llegar más allá. Quedaría un debate pendiente, evidentemente, que sería el tema de la normalización del conocimiento en el sentido de necesario. Pero esto lo vamos a dejar para otra ocasión, en el que hablaremos de clases de religión, por ejemplo, en la escuela pública, el hecho de normalizar, cómo normalizamos pues, el profesorado, las diferentes personas y construimos así las diferentes visiones. Yo querría daros unos breves minutos para que, si queréis decir algo conclusivo, pues podáis, inshallah, y será un auténtico placer, sinceramente, pues escuchar vuestros últimos elementos. Recordarles a nuestros espectadores que pueden comentar en el chat que aparecerá a su derecha, si yo no me equivoco. Saben que soy un poco disléxico y lío a la izquierda con la derecha. Pues en la derecha aparecerá el chat y si no, en los comentarios nos lo dejáis y con mucho gusto responderemos. Últimos minutos, Asia, para responder y después Imam Mohammed. Bismillah. Bueno, yo sí debería hacer una conclusión sobre el tema de hoy. Para personas normales y corrientes como yo, que quieran, inshallah, avanzar en su din, yo lo único que podría decir es que intentemos mejorar nuestras 5 salats, porque a veces queremos entender la metafísica y no entendemos ni salir de la cama, ¿no? Entonces, primero es nuestras salats, intentar cumplir con nuestros 5 salats al día como debe ser, concentrarnos y tal, intentar ser lo mejor buenas personas que podamos. Y yo siempre comparto algo que a mí me cambió la vida totalmente y es tener una rutina de dhikr cada día, que pase lo que pase en nuestra vida, tengas el imán muy alto, que quieras ver millones de vídeos y leer mogollón de libros y mashallah, y devorártelos y leer el Corán, subhanallah, pero hay días que no tienes imán suficiente y estás como tumbado en el sofá viendo series de Netflix, ¿no? Pero si tienes una rutina en la que tú mismo sea un compromiso contigo mismo de decir, yo me comprometo a hacer mis 5 salats y tener mi pequeña rutina, y lo más fácil es como dhikr, ¿no? Porque te sientas, mencionas inshallah Allah azza wa jal y ya está hecho bi'idhnillah, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, que Allah azza wa jal nos enseñe, nos eduque y que nos permita, inshallah, conocer a su profeta sallallahu alayhi wa sallam como debe ser conocido, inshallah. Imam Mohammed, bismillah. Pues mis palabras finales simplemente es hacer un resumen de lo que hemos comentado, lo que es la importancia del conocimiento, la importancia de a quién elegimos para obtener ese conocimiento, una persona que nos transmita la misericordia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus buenos modales,
que nos haga ver, tener esperanza en este mundo y no lo contrario, que nos impulse, nos exhorte a conseguir un mundo mejor y no al revés, a tener esperanza, la misericordia de Allah no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad y ver con esos ojos llenos de misericordia a la gente y queriendo el bien para ellos. Si esa persona no lo transmite, pues alhamdulillah, teniendo en cuenta también de que esa persona pues sabe de lo que habla y la fuente tiene esa ijaza que puede llegar hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando hablamos de conocimiento serio, ¿no? No cuando hablamos simplemente de una charla para renovar nuestro imán, porque eso lo podemos hacer cualquier persona entre nosotros. Debemos diferenciar entre esos dos tipos de conocimiento, el conocimiento de que necesitamos simplemente hablar de la grandeza de Allah, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que todos necesitamos para renovar nuestro imán, y después está el conocimiento del Islam, en lo que es el fiqh, aqida, etc. Y pues aprovechar esas herramientas que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado hoy en día, y dar ese paso hacia adelante, no quedarnos atrás, no ser el mismo musulmán que éramos hace un año, o hace 2, o hace 3, o hace 20, que nuestro salah vaya mejorando cada día, que nuestro conocimiento acerca de Allah sea mayor, sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sea mayor, sobre los sahabas de Allah sea mayor, que saquemos ese tiempo, tal y como le sacamos tiempo a las redes sociales y podemos estar incluso horas scrolling down, ¿no? en el Instagram, en el Facebook, pues que consigamos crear esa relación con el Corán, con la palabra de Allah. Y al fin y al cabo, sí, somos seres humanos, necesitamos nuestro descanso, cometemos errores, pero lo que es la comunidad también es muy, muy importante. Uno de las contras de lo que es el Internet, este mundo social, es el que las personas pues se quedan solas, pensando que están en un mundo, y eso hace mucho daño y se convierte la gente en presa fácil de Shetán, como nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay que buscar esa comunidad. Y esa comunidad, si bien una persona no puede conseguirla, ya sea porque es una persona que ha hecho la shahada y está en una ciudad donde es el único musulmán, también se puede conseguir a través de internet, buscando a gente que le apoyen en ese camino. Inshallah le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos lo facilita todo y nos acepte todo ese esfuerzo que estamos haciendo, que mientras lo hagamos siendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y con ikhlas, con sinceridad, inshallah nos llevará a buen camino. Alhamdulillah por tus palabras, mashallah por las palabras de ambos. Alhamdulillah, si tuviera que resumir todo lo que me habéis dicho y todas las cosas, yo lo resumiría con varias palabras clave, esas keywords, ¿no? Básicas, que sería, por una parte, emprender el camino, el suluk, tan importante, con dhikr, con recuerdo de Allah, con rahma, con esa misericordia matricial que desborda los mundos, y junto a con ese dhikr y esa rahma, con marifa, con conocimiento profundo de Allah subhanahu wa ta'ala que nos otorga cuando llegamos a ese nivel en el que rebasamos ese Islam para entrar en su imán y en su ihsan. Yo os tengo que dar profundamente las gracias a ambos por vuestro tiempo, que sé que es muy ajustado. Me siento muy, muy contento de haber tenido esta sesión con vosotros y simplemente emplazaros para más diálogos, inshallah, después de Ramadán en los próximos meses. Yo me encantaría debatir con vosotros también sobre escuela, sobre Islam en la escuela pública, eso será otra cosa. Y a vosotros, espectadores, os emplazo mañana a la conferencia del ciclo de Moriscos, los españoles olvidados, donde van a hablar de especialmente
el profesor Borja Franco va a hablar de cultura material morisca, es decir, qué nos ha quedado de los moriscos que podamos tocar tangiblemente, porque si la semana pasada estudiamos por el tema vimos el tema de las prácticas religiosas moriscas, qué nos ha quedado que podamos tocar en el arte, la arquitectura. Pues yo creo que será muy interesante mañana a las 5:30, inshallah. Pediros disculpas otra vez de nuevo por el tema de la conferencia de Asmalan Rabet y alhamdulillah, desearos una buena ruptura del ayuno y mandaros un gran saludo de paz y muchísimas bendiciones. Y Así te que más, esperamos, sí, dime. Antonio, te esperamos, ¿no? Hablando hoy, inshallah, sobre el legado islámico, el Exactamente, legado andalusí. en un ratito, ¿cuánto más o menos? Serán en una horita y media. A las 8, Estaré inshallah. en el congreso que dirige Mohamed para hablar del legado andalusí. Será un gran honor auténtico. Mohamed, muchísimas gracias. Y nada, os mandamos un gran saludo de paz y muchísimas bendiciones. Más alama. Assalamu alaikum. Jazakumullah khairan.